Atención. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha. A pesar de los esfuerzos realizados por un equipo multidisciplinario de la Caja, a cargo de cirujanos generales, neurocirujanos, anestesiólogos, oftalmólogos, médicos de la unidad de cuidado intensivo y demás equipo de la Caja, fue imposible salvarle la vida y falleció una hora más tarde. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Estos sucesos llevaron al estado de excepción, dentro del cual se dictaron normas y reglamentos para contrarrestar la situación de orden público que se vivía en el país en esos momentos, dentro de las cuales se destacan las reformas a los estatutos que controlaban a los jueces para agilizar los procesos. También se destaca el poder que se le dio a los militares para juzgar a civiles. Además de ello, por otro lado, se estaba gestando la constituyente, la cual fue votada y aprobada por los colombianos y que buscaba ser una carta de paz, pero finalmente terminó siendo una aprobación a la guerra, con la cual se estaban escudando los grupos armados y actores del conflicto para legalizar su injusta guerra. Colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a dejar colombianos. La Constitución ha demostrado su plena legitimidad, su plena vigencia, su vocación de futuro, su vocación de patria. Esta Constitución del 91 se hizo sobre la base de un pensamiento, de un compromiso, de dimensionar a Colombia, de recoger las inquietudes de su gente, de repensar a Colombia como nación y de vislumbrar su futuro. Y sobre esas bases fue que se hicieron los artículos que componen la Constitución. Bateman hablaba de un sancocho. Esto es como una colcha de retazos, pero es que eso somos. Y por eso hay errores graves. Que la justicia sea nombrada por el Congreso es un error grave. Porque es, tú me nombras, yo te elijo, los dos nos callamos. Porque lo que está reafirmando es la necesidad de Estado social de derecho, de separación de poderes, de reafirmación de los derechos humanos como se hizo en la Carta del 91, con el pueblo y por el pueblo. Y además introdujo mecanismos muy importantes y muy novedosos para ello, como la tutela, como la Corte Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, como la independencia del Banco de la República y otras instituciones. La Constitución del 91 ha sido reformada bastantes veces, pero ahí está intacta su filosofía, su gran orientación, ese talante democrático, social, ese gran compromiso con la gente. Yo quiero que a nivel como de moraleja, que lo único que les quede a ustedes son dos cosas. Primero, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vamos, sigamos mirando allá al país, nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa manera. Que en una Constitución de un país diga eso, es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Y uno dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Saben qué traducción los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo, con eso, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. En el capítulo 5, La voz de los sobrevivientes, está contenido un subtema que es Memoria del sufrimiento. En torno a él giran los siguientes aspectos. Quienes viven y sufren la pérdida o desaparición padecen un sufrimiento profundo y responden de maneras diversas ante el terror.
desplazamiento forzado, pérdida de viviendas, animales, modos de vida y territorio. Es importante conocer este informe porque es importante para cualquier sociedad conocer cuál ha sido la realidad de la guerra, del conflicto armado que ha vivido, y en el caso colombiano mucho más, cuando se trata más o menos de 60 años de conflicto, de 60 años de guerra, lo que quiere decir más o menos 4 generaciones de colombianos formados en la guerra y con esa perspectiva. Son 4 generaciones que, por ejemplo, han tenido que vivir inmersas en un ordenamiento jurídico diseñado y elaborado para confrontar la guerra y que no hemos conocido otra realidad. Por eso es importante conocerla en detalle, por dolorosa que ella sea. La historia del mundo ha mostrado la necesidad del ser humano que ha sufrido las consecuencias de una guerra como esta tan prolongada y cruenta, de conocer con precisión por qué pasó, quiénes protagonizaron, quiénes motivaron la comisión de grandes violaciones a los derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que esa es la manera de evitar que muchas cosas se repitan.